Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todas las personas que se conectan en este momento en la transmisión en vivo a través del canal institucional de la Universidad del Norte en YouTube. Les damos una cordial bienvenida a este inicio del ciclo de charlas en el marco del encuentro de diseño, del sexto encuentro de diseño organizado por la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el Departamento de Diseño y los grupos estudiantiles Color House y Createc. En esta oportunidad vamos a tener una charla de nuestro primer invitado. Él se llama Juan Camilo Rodelo. Juan Camilo es diseñador y artista plástico barranquillero. Tiene un pregrado en diseño de la Universidad de los Andes y una maestría en artes plásticas de la Escuela de Artes Visuales en Nueva York. Ha trabajado como diseñador, es cofundador de un estudio en Bogotá llamado Dos Puntos Diseño, enfocado en diseño gráfico y diseño de espacios. Como artista plástico, trabaja con instalaciones multimedia donde interactúan la escultura, la luz y el video. Ha exhibido su obra en Bogotá y Nueva York y es cofundador de un colectivo de artistas y galería llamado The Fruit Exchange. Juan Camilo nos estará acompañando el día de hoy con la charla titulada La génesis de la forma. Juan Camilo, buenos días, bienvenido a la charla del Encuentro de Diseño, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias por tenerme aquí, por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, dale, podemos empezar. Yo aquí preparé una presentación, entonces la voy a compartir. A ver, eso. Vamos a ver. ¿Salió? Ok, ahí ya más o menos veo esto. Bueno, dale, nuevamente, gracias por tenerme, por invitarme a hablar. Entonces, la charla de hoy pues se llama la génesis de la forma. Lo que quería hacer era un poco hablar pues del arte, del diseño y la arquitectura, pero de una visión más general, pensando no tanto en esas cosas como algo separado, sino más como parte de una cultura material, y viendo la forma como el proceso de darle orden al mundo físico, los objetos que crea el hombre en su historia. Entonces voy a hacer como una especie, va a ser algo un poco como una especie de recuento histórico, poco esquemático y generalizado, pero con el que quiero hacer ciertas preguntas que me parecen que son relevantes en el presente, que tienen que ver con el desarrollo de la creación artística del diseño y de la arquitectura. Entonces, sí, pues la pregunta que vamos a hacer es cómo se desarrolla el arte, así cuál es la génesis de la forma. Y lo que quiero proponer de alguna manera es esta idea de gestal, de un patrón, de una percepción. Este término gestal viene, un término alemán, y también es parte de la psicología. Me gusta porque de alguna manera también incluye la percepción humana, así como la forma tiene que ver cómo percibimos el entorno, cómo percibimos las cosas. Entonces lo que quiero mostrar es que de alguna manera la forma nace de una gramática que es parte de una cultura.
Es como un lenguaje que adquirimos al ser parte de una cultura específica, que normalmente tiene que ver con ser parte de un lugar, de una mitología, una cosmología, qué tecnologías existen, qué condiciones materiales hay, no solo como condiciones económicas, sino también literalmente qué materiales existe y se puede crear, qué formas de vida, y también una estructura de la conciencia, así cómo se percibe el hombre en relación al universo. Y cómo la cultura, cómo te percibes con el cosmos y cómo la cultura define esa percepción. Entonces voy a crear también una especie de distinción entre, que es un concepto, un arquitecto inglés que se llama Christopher Alexander, donde él habla de culturas inconscientes y culturas conscientes. Entonces esto no es un juicio de valor, pero más bien como entender una manera de aproximarnos a la creación formal. Entonces voy a empezar describiendo cuáles son estas culturas inconscientes. Pues la cultura inconsciente es un poco donde el creador trabaja dentro de una tradición, donde todo no existe esta idea del artista, ¿sí? Donde hay como una especie de gramática compartida por todas las personas que viven dentro de una cultura y que está adaptada a la cosmología, a la religión, al clima, a los materiales que se encuentran. Digamos, lo podríamos ver como una especie de cultura más primitiva, en cierto sentido, pero básicamente es cuando los códigos formales de una cultura nacen de una tradición y no cambian mucho a través del tiempo. Y de alguna manera hay una especie de fractalidad, se repiten cosas como lo vemos como en estos ejemplos arquitectónicos, donde hay una repetición, una fractalidad, y más o menos el artista tiene como una relación también más íntima con las cosas que crea. ¿Sí? Digamos, el arte no está tan vinculado de la vida, es parte de los rituales, del día a día. Casi que la persona que construye la casa habita en ella. Y no hay también un deseo tanto de innovar, simplemente uno adquiere ciertas formas de hacer las cosas, de alguna manera casi como se desarrolla también, digamos, una cocina de un lugar, donde hay recetas que se pasan, de pronto hay unos cambios minúsculos, pero las cosas continúan de una manera por mucho tiempo. O sea, no hay tanta innovación. Aunque esto no es necesariamente algo malo, así, y de hecho, como podemos ver, eso crea mucha belleza, porque hay uniformidad y porque al hacer las cosas por prueba y error, cuando tú heredas un lenguaje formal, ya eso viene de muchos años de hacer cosas que funcionan y que no, y se ha de alguna manera conservado las soluciones pues más provechosas y más bellas. Entonces sí, el creador en esta cultura de alguna manera hereda un lenguaje y este lenguaje no varía mucho. ¿Sí? Él no se pregunta, no hay necesidad de reinventar lo que está haciendo todo el tiempo. Los cambios vienen más cuando algo deja de funcionar o cuando hay un cambio muy grande en la cultura, pero normalmente se conservan las cosas por mucho tiempo. Y eso también se puede ver en culturas un poco más sofisticadas, digamos, como el arte egipcio, donde en 1000 años, bueno, de pronto un especialista de cultura egipcia se pone a analizar cada época, pues te va a mostrar diferencias, pero en realidad se mantienen ciertos patrones muy, muy fijos. Es muy difícil encontrar unas diferencias muy abruptas. Entonces, una cultura por miles de años puede mantener ciertos patrones que se repiten y una cosmología más o menos invariante. ¿Sí? Y hay también otra concepción del tiempo, un tiempo mucho más circular. Entonces, y esto llega también a un nivel de sofisticación muy alto. Así, digamos, este ejemplo como de una mezquita islámica,
para mí es la apoteosis de un mundo donde hay un proyecto estético unitario, ¿sí? Donde hay una cosmología que orienta al artista, un sistema metafórico que trasciende de alguna manera al creador, y donde no es tanto el ego del artista que intenta imponer su forma, sino más bien este sistema sofisticado que se crea a partir de una cultura entera, ¿sí? Y que puede llegar también a un nivel de complejidad muy, muy alto. Y de hecho un nivel de complejidad todavía más alto, porque el artista es más casi como un nodo dentro de un sistema que lo trasciende y que le permite crear obras como esta, que son de una exquisitez y complejidad impresionante. Entonces, pues lo que voy a proponer es que hay un cambio de esta cultura inconsciente a una cultura más consciente que empieza en el Renacimiento más o menos, que es parte de la cultura moderna, y aquí de alguna manera voy a ver la cultura moderna como algo que empieza en el Renacimiento, no tanto como entendemos la modernidad como algo del siglo XX, sino como un proceso un poco más grande, donde esta unidad cosmológica de alguna manera empieza a fracturarse, y donde nace también la idea del artista. El artista, el creador, si se vuelve el arte, la arquitectura y el diseño se vuelven como categorías mismas. Entonces, bueno, en el Renacimiento vemos una cosa que es singular, digamos, en la historia y que es muy importante, donde creamos un lenguaje formal recuperando una cultura que se ha perdido. O sea, básicamente artistas como Filippo Brunelleschi, Donatello, viajan a Roma y empiezan a copiar las ruinas del mundo romano. Tengo, digamos, estas fotos, por ejemplo, esto ya es el siglo XVII, esto es Piranesi, pero está este mundo romano que ha sido abandonado, que básicamente pues nadie ha pensado en él por más de 1000 años, y ellos deciden ir a este mundo y sacar una gramática formal para crear un lenguaje nuevo, para crear un lenguaje artístico nuevo, que iba a ser un lenguaje moderno también, ayudando a copiar exactamente estos edificios y reconstruirlos como eran, sino buscar como una cierta sintaxis así. Y con esa sintaxis, crear un lenguaje que fuera moderno a la época en que ellos estaban viviendo. Y esto es un gesto de alguna manera singular, porque crea una nueva concepción del tiempo. Ya no estamos en este tiempo circular, sino que se vuelve el tiempo como una especie de línea quebrada, donde ya puedes ir al pasado y coger formas y traerlas al presente y adaptarlas al lenguaje o crear una nueva época a partir del pasado. Entonces vemos un ejemplo, digamos, de Brunelleschi. Vemos como este lenguaje de alguna manera se toma, es una diferencia, digamos, con el lenguaje gótico, mucho más simple, ¿sí? Transmisión de la perspectiva también. Entonces, pero esto crea también un problema, como un problema histórico. En el sentido de cuando hacemos este gesto de que nos vamos al pasado y copiamos el pasado, nos robamos un lenguaje de lo que ha sido olvidado, de alguna manera esto abre como una especie de ventana a que toda la historia quede abierta de alguna manera. Y esto lo vamos viendo después del Renacimiento, donde esta gramática, que es súper clara, de alguna manera tiene como cierta claridad, es súper, tiene una geometría muy precisa, se empieza ya, vemos esta repetición del cuerpo muy geométrica, como se empieza en un momento ya a fracturar, así a
a romper como esta nueva cosmología que se ha ido creando. También algo interesante en el Renacimiento que pasó fue que se creó esta idea del artista. O sea, se empezaron, por ejemplo, Vasari publicó este libro, que era una biografía de los escultores y arquitectos de la época, y esta idea no existía antes, básicamente. O sea, si vemos hasta el Renacimiento no conocemos básicamente los artistas que hacían esta arquitectura. Era básicamente una arquitectura y un arte sin arquitectos o artistas reconocidos. Era más parte de la cultura. Entonces, esta idea del artista como un individuo, como un creador singular, es un invento de alguna manera de esta modernidad. Y con eso viene también otra concepción de la forma y del arte. Ya el individuo quiere de alguna manera mostrarse a sí mismo como diferente a la cultura en la que está. Quiere innovar, quiere sí, digamos, ser una estrella individual. Entonces, tenemos estos dos lados. Por un lado, el artista, y esta imagen es de esta obra de Vasari, que es un libro sobre los pintores y arquitectos de la época, o sea, que es un libro biográfico, digamos, donde la biografía de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci parte mucho de esto. Entonces, tenemos estas dos cosas. Primero, volver al pasado para robarnos un lenguaje formal. Y tenemos también esta idea del artista como un creador singular, como alguien que quiere crear su propia obra, que quiere distinguirse y quiere innovar. Y esta idea, de alguna manera, crea una problemática de la forma. Por un lado, pues porque si se abre toda la historia, es como, bueno, ¿qué formas se valen usar o no? O sea, ¿cómo sintetizamos eso? Y vemos esto también, que es el problema que hay después del Renacimiento. Si de alguna manera todo lo que viene después, el barroco, el manierismo, es como un juego de esta forma. Esta es una iglesia barroca de Guarini, en Turín, y vemos como una manera de sintetizar ahora todo lo que ha venido antes, así, porque si ya está abierto el arte griego y el arte romano, pues toda la historia queda abierta a ser usada, toda forma. Y es problemático en el sentido que es un problema de complejidad, así como ¿qué valoras? O sea, ¿cómo creas juicios de valor cuando está toda la historia abierta? ¿Cómo sintetizas todas estas imágenes de alguna manera? Entonces yo creo que esto es un problema de la forma que llega hasta los tiempos, hasta la modernidad del siglo XIX, siglo XX, donde se está tratando todavía de lidiar con este problema. Entonces vemos, por ejemplo, en el modernismo, pues lo que quiero proponer de alguna manera es que en el modernismo de la Bauhaus, es una respuesta básicamente a este problema de la forma, a tener todos estos referentes históricos y no saber cómo usarlos bien, donde hay un problema de sobrecomplejidad, y donde la única, de alguna manera, solución coherente es como crear un lenguaje que de alguna manera ignore todo esto. Tratar de volver como una especie de esencia geométrica formal, donde no tendremos que lidiar con todos estos referentes históricos. Y esto es lo que vemos con este tipo de abstracción, así ya es la Bauhaus o el constructivismo ruso, donde de alguna manera rechazan la historia. De hecho, en la escuela de la Bauhaus no había un curso de historia, porque la idea era crear una forma
completamente moderna, y nos vamos como este lenguaje, de una manera, una geometría esencial, una abstracción concreta que tenga como una especie de carácter universal, y donde se rechaza estos referentes historiográficos. Pues una abstracción diferente, digamos, a la que vemos, por ejemplo, en este lenguaje islámico, que también es completamente abstracto, pero que esta abstracción, de alguna manera, parte de un código religioso y cosmológico muy preciso y trata de representar algo, trata de representar una especie de cosmos, mientras que aquí nos tratamos de alguna manera de alejar de eso, aunque voy a mostrar ahora un poco que eso de alguna manera es imposible. Entonces, sí, tenemos este lenguaje moderno, donde hay un rechazo al simbolismo, donde se quiere volver a estas geometrías básicas, y donde también se reduce la complejidad de la forma. Y aquí hay, por ejemplo, esto es un ejemplo de Le Corbusier, pues a la imagen de la izquierda es como esta ciudad idealizada de Le Corbusier, y a la derecha es un mapa de Roma en el siglo XIV. Entonces, estas formas, digamos, de la izquierda normalmente las explican como una idea como de la racionalidad, pero yo creo que esto está equivocado, de alguna manera, verlo como algo más racional y lo de la derecha como algo menos racional, sino que es un resultado también de esta cultura del artista y de este arte consciente, porque estas obras, digamos, como una ciudad que emerge en el tiempo y que no es una obra de una sola persona, es mucho más compleja. Porque va creciendo poco a poco, son muchas decisiones que se van acumulando, a diferencia de este artista, que de alguna manera trata de crear una ciudad de una sola, y una mente humana obviamente es más difícil concebir el nivel de complejidad que tiene esto. Entonces con la modernidad también hay una pérdida, hay autonomía y también la posibilidad de crear más diversidad y más lenguajes, pero también hay una pérdida de complejidad, porque cuando tenemos el artista inconsciente, que puede verse como algo peyorativo, ponerlo ese nombre, al trabajar de una cultura que hereda, tiene como esa ventaja de que ya está heredando formas que han sido probadas y de que el lenguaje no le pertenece solo a él, ha sido creado por muchas personas. Cuando vemos aquí, digamos, esta ciudad de Le Corbusier a la izquierda, se ve esa falta de complejidad, se ve esa falta de complejización, es ya algo porque está hecho básicamente por una persona que piensa, que quiere crear algo desde cero. Entonces, vemos también como este rechazo a la reproducción, como a la ilusión o a la forma como algo que representa otra cosa. Entonces, esto es parte del manifiesto dadaísta, donde él habla, el nuevo pintor crea un mundo cuyos elementos son sus mismos medios, una obra sobria y definida, sin argumento. El artista nuevo protesta, ya no pinta, reproducción simbólica y ilusionista, sino que crea directamente en piedra, madera, hierro, estaño, bloques de organismos móviles, a lo que es limpio viento de las inmediatas sensaciones, hace dar vuelta en todos los sentidos. Toda obra pictórica o plástica es inútil. Entonces hay un poco que vemos también como este rechazo al universo simbólico, a las imágenes que representan algo que esté más allá de la propia forma de la obra. También por eso hay un rechazo a la ornamentación, que se ve como y que es y que es uno de los elementos más importantes de esta modernidad.
donde hay un rechazo a lo ornamental. Y en parte tiene que ver, bueno, eso es un problema mucho más complejo que se puede dar una charla entera, pero tiene que ver en parte con este rechazo a lo representativo, a que la cosa, la forma tiene que ser algo en sí misma, que no alude a, nadie, a otra cosa más. Entonces, vemos también cómo hay una nueva concepción del cosmos y de la naturaleza, donde se rechaza alguna, o se ve la naturaleza como una especie de construcción. Ya no es tanto el artista que representa la naturaleza, sino el artista que crea la naturaleza misma, y la ciudad es el modelo en la cual el artista y el creador se inspiran. Eso lo vemos un poco, quiero adelantarme un poquito a esta imagen, que es una imagen del futurismo italiano. Entonces, sí, de esta concepción del artista que imita la naturaleza hasta el artista que crea la ciudad. Esta ciudad no representa nada más, sino que es algo en sí mismo. Y hay otra concepción del tiempo también. No es el tiempo circular de la cultura inconsciente, ni este tiempo roto que vemos después del Renacimiento, donde coexisten como todas estas diferentes temporalidades y diferentes lenguajes históricos que uno puede tomar y sintetizar, cada artista decide cómo sintetizarlos, sino que hay una nueva idea lineal del tiempo, donde la ciudad es este objeto, es como la idea del progreso de alguna manera. La ciudad es su propio objeto y tiene como un punto mega de alguna manera, como un fin. Se construye a sí misma y es su misma inspiración. Y aquí de alguna manera vemos como esa génesis, como esa génesis y esa evolución de estas formas un poco más antiguas, más tradicionales, y cómo cada vez se va extrayendo digamos, como línea de fuga artística. Entonces, también tiene que ver, esta idea del tiempo está muy atada también a la ciencia. Y este tipo de diagramas que empezamos a ver con la cosmología moderna, donde vemos como un origen del universo y un universo que se va desarrollando con el tiempo, también con la idea de la evolución del mundo, que evoluciona. Entonces hay como un sentido de la forma donde está, digamos, perfeccionándose y aspirando a llegar a un punto. Y esto es una idea mucho de esta modernidad del abajo, del constructivismo, de la vanguardia, de principios del siglo pasado, del siglo XX. Y sí, pero entonces lo que vemos también, ejemplo, bueno, este diagrama, por ejemplo, de Le Corbusier, donde es un poco como la casa idealizada, y está reducida como a las características más esenciales, al plano, a los pilares, como una especie de desnudez también, de llevar cada cosa a la forma más esencial. Esta es una obra, de cuyo se me está olvidando su nombre en este momento, pues un escultor súper importante americano. Y esta obra es interesante sobre todo porque hay una entrevista donde él trata de definir este lenguaje que está usando, el peso de los materiales, quiere que la obra sea vista de esta manera, como un formalismo completamente puro. Y me acuerdo que el entrevistador trata de extraer un lenguaje simbólico, decir que parecen como una especie de tumbas, y él se molesta un poco de esto y
Entonces, esta idea de que la obra no alude a algo más de sí misma, es la forma en sí, es una forma muy abstracta, y rechaza como como un universo simbólico del cual puede ser interpretado. Pero también vemos como esto tampoco es cierto del todo, porque sí hay como una especie de cosmología detrás de esto, como un universo mimético que está impulsando este lenguaje formal. Aquí, digamos, a la derecha son otras esculturas también de este escultor, y la estoy comparando, digamos, con esta imagen de estos barcos para mostrar cómo este lenguaje industrial del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX se vuelve también como el ejemplo de donde extraemos esta gramática, de alguna manera. Entonces sí hay un cierto simbolismo, o sea, una especie de arquetipos y una especie de cosmología, pero que nace del mismo mundo moderno y del cual extraemos este tipo de formas. Entonces hay una especie también de mitopoesis, sino que hay también unos nuevos dioses a los cuales estamos aludiendo, sino que nacen de este mundo moderno. Esta imagen, por ejemplo, del futurismo italiano, que de alguna manera celebra como esta modernidad, está enamorado como estas imágenes de la velocidad, ya sea el paracaidista, a los trenes, los aviones. Entonces, de esta especie de mitología moderna extraemos un lenguaje moderno. Aquí está esta película El Desierto Rojo, donde también esta película es interesante porque está de alguna manera señalando esta transición, donde el mundo antiguo entra esta nueva estética moderna, la estética de la fábrica, que digamos Le Corbusier también celebraba, y cambia de alguna manera la estética y cambia el mundo en el que vivimos. Entonces, sí, lo que quiero señalar es que hay una especie de contradicción, digamos, esto es parte del manifiesto productivista, que son Rodchenko y estos artistas constructivistas rusos de principios del siglo XX, que están en contra de esta especie de mitología artística, pero como muestro antes, de alguna manera, esto siempre termina siendo parte, porque creamos mitos a partir de cualquier cosa. Entonces, parte de este manifiesto de alguna manera es abajo el arte, viva la técnica, la religión es mentira. Entonces, sí, es como buscar de un arte que no permanezca, que no se aparta de un universo cosmológico. Pero que sigue, pero que de alguna manera, como mostramos aquí, mostramos en estas imágenes, de alguna manera busca también unos símbolos que le den un sentido al cosmos que están tratando de crear. Entonces, también lo que quiero mostrar es cómo lenguaje moderno al principio del siglo XX empieza también a resquebrajarse. O sea, hay un punto donde pasa lo mismo que pasa con el arte renacentista, donde tenemos como esta estética pura y controlada, se empieza ya a crear como una especie de collage, donde vuelve como esta especie de problema histórico de la forma, donde se agota o hay el deseo de innovar y volvemos otra vez como la especie de referente histórico. Entonces a la derecha está
edificio del Corbusier, y abajo Mies van der Rohe, y a la izquierda es una casa de Rem Koolhaas, y vemos cómo combinan los dos lenguajes de alguna manera. Se vuelve como una especie de collage del lenguaje moderno. Entonces vemos también cómo el lenguaje de la modernidad se bastardiza a sí mismo, así. Ya se vuelve en sí un lenguaje más del cual podemos extraer, y ya deja de ser como esta cosa pura y universal y completamente abstracta. Entonces este es otro ejemplo de Zaha Hadid, y este ya es arte ruso, principio del siglo XX, suprematista, y vemos cómo ya se empiezan a tomar estas formas y a jugar con ellas de alguna manera, estirarlas, hacer más complejo y más exuberante, pero es este mismo juego donde ya el siglo XX se convierte como una especie de banco de imágenes del cual podemos utilizar y se utiliza de nuevas maneras. Aquí olvidando el nombre de todos los artistas, Gordon Matta Clark, que es un artista americano, un escultor, arquitecto. Entonces vemos de alguna manera cómo este lenguaje formal, geométrico, de alguna manera empieza a irrumpir, pero empieza a coexistir con diferentes lenguajes artísticos. Y un poco la obra de él tenía que ver mucho con eso. Es decir, él encontraba estos edificios viejos y creaba una gramática donde literalmente cortaba dentro de ese edificio, y entonces coexistía la forma vieja del edificio con esta, digamos, formalidad más moderna que era extraída, que era hecho por medio de la extracción de la forma. Y a la derecha hay este proyecto que él hizo, y era al lado del centro Georges Pompidou. Esto lo derrumbaron, pues poco después, yo creo que lo estaban derrumbando mientras él estaba haciendo esto. Entonces empezamos ya a ver cómo esta coexistencia de todos estos lenguajes, como este deseo totalizador de la modernidad de alguna manera es bastardizado, como que no se cumple. Y esto es un ejemplo, digamos, como sofisticado de esto. Esto es Ernesto Neto. Interviene como este edificio clásico. Entonces vemos como un juego entre estas dos formas, ya una forma posmoderna que juega de una manera muy inteligente con esta estructura clásica, y de alguna manera trata de irrumpir en ella y de crear una tensión con esta forma mucho más formalizada. Y así como este me parece un ejemplo muy exitoso, muy bello, hay otras, digamos, ejemplos menos afortunados, y esto es parte también como del arte posmodernista, donde, bueno, ya empiezas como que, bueno, ¿qué podemos hacer? Así, ¿de dónde extraemos forma? Podemos volver con este tipo de columnas, pero ya se empieza a ver un poco ridículo, como un poco bastardizado todo esto. Entonces, aquí también Philip Johnson, ya tenemos así como el edificio moderno, pero ya estos juegos ornamentales también. También el collage como Rauschenberg. Entonces tenemos como este juego donde otra vez se empieza a abrir el mundo de las imágenes. Y puede ser en momentos exitosos, como siento yo que es eso, y otros momentos que simplemente se convierte en una cosa donde no hay una unidad lingüística, como veíamos en estos lenguajes del mundo inconsciente, y donde casi que la suma es menor que las partes. Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, esto es una imagen que mostró Rem Koolhaas, que son una colección de edificios que han hecho arquitectos famosos en los últimos, no sé, 50 años.
y cuando los ponemos todos juntos, pues el resultado es un poco, sí, como desolador, así pues se ve, no, si no crean, o sea, se ven feos, para ser completamente brutos. Básicamente la suma es menor que las partes de todo esto. Entonces, sí, la razón, aquí digamos otro ejemplo, la razón por la que estoy trayendo toda esta, digamos, haciendo este recorrido un poco esquemático, es porque yo creo que esto es una pregunta que es muy importante hacerla ahora, porque de alguna manera estamos viviendo en este momento de esto que estoy mostrando, de esta imagen que estoy mostrando, donde tenemos más acceso a imágenes que nunca antes, pero el resultado no siempre es tan bueno. Y también donde hay una paradoja, donde existe más variedad que nunca en el nivel, no solo lo que tenemos acceso como creadores, diseñadores, artistas, arquitectos, pero también hay esta otra condición donde todo se ve un poco como más igual. Y esto, pues, cualquier persona que viaje hoy en día se da cuenta de eso, que hay este nacimiento como de una especie de ciudad genérica, ¿sí? Donde uno viaja, o sea, ya Nueva York se parece más a Londres y a Berlín, y se pierde también como este tipo de identidad muy concreta que teníamos en estos lenguajes un poco más primitivos, donde había más diferencia. Ahora hay como un mundo heterogéneo, pero al mismo tiempo, o diverso, pero al mismo tiempo muy homogéneo. Sí, cualquier persona que haya viajado se puede dar cuenta de esto. De hecho, estas imágenes que he sacado aquí, pues ahí tenemos el Bonaísta, esto obvio en el Medio Oriente, y las otras ni siquiera me acuerdo dónde las saqué, y pueden ser de cualquier ciudad. Les vuelve muy difícil distinguir dónde estamos parados. Y la solución a este problema termina siendo muchas veces un poco ridícula, que sería ya como esto. Por ejemplo, como la idea de recuperar una identidad y que termina así en cosas que son completamente estúpidas, o esta identidad ya no genera lo suficiente para poder crear algo nuevo. Entonces, aquí vemos como más ejemplos desafortunados de la creación. Entonces, bueno, veo que se está acabando un poco el tiempo. Entonces voy a tratar de hacer una conclusión un poco rápida. Sí, la idea que estoy mostrando todo esto porque es una pregunta que yo mismo me hago como diseñador. ¿Qué lenguaje formal podemos crear para el mundo de hoy así? Y hay una libertad que es positiva en este, digamos, mundo de los lenguajes conscientes, donde tenemos acceso a la historia, pero al mismo tiempo hay una pérdida, hay una pérdida de coherencia, una pérdida de complejidad también, de poder crear formas complejas y también yo creo que el artista se puede sentir un poco perdido, así, porque es esta pregunta de, bueno, ¿qué formas vamos a usar? Así que, ¿qué es importante para la época en que estamos viviendo y cómo podemos usar el pasado de una manera que sea provechosa? Y también, y yo creo que es muy importante ahora, ¿qué relación tenemos con la naturaleza? ¿Qué relación hay entre la ciudad con la naturaleza?
y cómo creamos una concepción de lo artificial que también incluya el mundo natural. Entonces, sí, pues básicamente tengo unas conclusiones que de pronto pueden ser incluso para otra charla, pero que de pronto voy a esbozar aquí de manera muy rápida y quedan como unas propuestas. Y yo quería hacer, o que a mí me parecen cosas que podrían ser relevantes para pensar con este problema, con esta problemática de la forma y de la génesis de la forma. Y uno era o sea, la primera, buscar volver a la idea de la morfología, que esto viene, un concepto que viene de la biología y que es buscar también como ciertas reglas universales de la geometría, de la naturaleza, de la forma, en las matemáticas. Y esta es una obra de un artista americano que me gusta mucho, que se llama John Edmund, que trabaja con fractales, es matemático también, estudia formas geométricas. Entonces esa es una parte de una propuesta, digamos, como de buscar un lenguaje universal o buscar ciertos patrones universales. Otra persona que hace esto es Christopher Alexander, que es un arquitecto, y pues, bueno, ya esto no puedo entrar para nada ahora porque esto es mucho más vasto y bueno, creo que quiero terminar en un par de minutos, pero que diga, él, por ejemplo, tiene una teoría donde encuentra ciertos patrones en la naturaleza y en la arquitectura que se repiten y que son como niveles, aquí hay una lista de algunos como los niveles de escala, las simetrías locales. Entonces esta idea de buscar como una especie de lenguaje universal creo que todavía es válida, pero de cómo también llevarlo a lo local, pero sin caer en esta ridiculez, por ejemplo, sin caer en el cliché. Esto, digamos, me parece un buen ejemplo de esto, donde se ve esta arquitectura moderna, pero de alguna manera convive con los materiales que ya estaban ahí. También este ejemplo del artista Robert Smithson, donde la forma se incorpora al contexto. La idea me gusta, de hecho, esto del solar punk, que es, bueno, esto no podemos hablar ahora, pero es como una especie, que es una manera de crear estéticas contemporáneas, y que son como una especie de universos miméticos, de dónde sacamos formas, de dónde sacamos ideas, y que se adaptan a ciertos problemas actuales, como el problema ambiental. Y sí, básicamente. Entonces, bueno, me salí de esta vaina. Entonces sí, pues para concluir, de pronto me hubiera gustado de pronto estar más tiempo aquí con estas propuestas, pero lo importante yo creo es que cada artista y diseñador ahora tiene la responsabilidad de crear esto, de encontrar un lenguaje sobre el cual va a crear su obra. Y que es una época donde tenemos acceso, pues, y con el Internet, pues está básicamente el mundo completamente abierto, pero hay que saber cómo usar esa información para no caer en estas trampas. Y creo que es una pregunta que es muy valiosa para hacernos en el presente y que el cual me gustaría inculcar pues, en las personas que están viendo esta charla, que imagino que son mayoría estudiantes jóvenes, para que sean conscientes de esta problemática y sean conscientes de este problema de la forma y puedan empezar a crear unos lenguajes propios. Entonces, bueno, yo creo que son las 9:49, voy a dejar aquí, y si quieren, para que de pronto puedan haber preguntas, y pues nada, gracias a todas las personas invisibles que están mirando esto.
Creo que no puedo bien. Gracias, Juan Camilo. Muchas gracias por tu charla. Excelente. Muy interesante el tema. Pues invitamos a todas las personas que están conectadas en este momento en vivo. Tenemos 29 usuarios conectados a que hagan sus preguntas o comentarios a través del chat en YouTube. Y mientras tanto, pues aprovecho para preguntarte sobre el tema, ya que pues estamos en un contexto académico. ¿Qué, qué consideras tú que deben hacer las escuelas, digamos, que forman a las personas en temas de diseño, en temas de imagen, de arquitectura? ¿Qué debemos hacer para, digamos, para ayudar a resolver esta situación que tú nos planteas, digamos que nos acabas de plantear en la charla, donde hay un montón de información, un montón de posibilidades de acceso, y que luego, digamos, con las decisiones que se toman, terminamos, digamos, aparentemente terminamos como en lugares comunes cuando de la forma se trata. Entonces, o en estos ejemplos un poco estrambóticos que nos presentabas. ¿Qué crees que se tiene que hacer? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? No, es una buenísima pregunta. Claro, porque por un lado, yo he sentido esto, digamos, en los programas en los que yo he estado. Uno quiere tener diversidad, no quieres imponer, digamos, como algo en los estudiantes. Tú quieres que ellos aprendan, que hayan diferentes perspectivas. Entonces, pero por otro lado, yo sí creo que hay una necesidad de crear una serie de valores y de crear como unas referencias específicas, de decir, bueno, de crear como un tipo de escuela y de tener como unas formas, como una identidad, que la escuela cree una especie de identidad. Y, y se crean ciertas pautas a partir de esa identidad. Yo creo que eso es para mí la solución. Y uno tiene que estar muy claro, okay, qué es lo que valoramos, así, qué tipo de, de cultura valoramos, qué tipo de estética valoramos y qué tipo de vida queremos crear al final también, porque yo creo que mucho con el diseño, la arquitectura, tiene que ver con eso, así como que qué tipo de mundo estamos tratando de crear, básicamente. Entonces, sí, yo no sabría tanto en un departamento, porque a mí tampoco me gustaría tener un lugar donde se diga, bueno, hacemos esto, o aquí, o le vamos a enseñar a todo el mundo a hacer este estilo específico, pero yo sí creo que tienen que haber algunos valores de pronto. O al menos yo lo pienso también en mi propia práctica, y es algo en lo que yo estoy trabajando en este momento también, así, de pensar, ok, qué es este lo que yo valoro, qué tipo de mundo yo quiero vivir, qué tipo de formas me atraen también. Entonces yo creo que es bueno también definir ciertas cosas, como qué es la belleza, qué es la forma. También parte de lo que me ha interesado es buscar ciertas pautas que sean generales. Yo creo que eso es posible también. Yo creo que hay y esto es un poco lo que de pronto me hubiera gustado llegar un poco. Ayer, este arquitecto que me gusta mucho, que se llama Christopher Alexander, y él tiene un montón de propiedades de la forma que él ha identificado muchas culturas, pero con las cuales se puede también crear diversidad. Entonces yo creo que es posible también encontrar ciertos patrones, ciertas reglas morfológicas, que tampoco nos restringen a un estilo en particular, de las cuales se pueden crear muchos estilos. Entonces yo creo que eso puede ser, digamos, algo importante, como buscar reglas universales, pero que esas reglas también nos permitan crear diversidad.
básicamente, creo que esa será la solución. Pero sí, creo que esto sería un problema, pero yo no tengo si yo tuviera que ser un departamento, ahora en este momento no podría, o me tocaría pensar mucho al respecto, pues sí tendría muchas ideas, pero creo que esto es una problemática que yo creo que tienen las universidades hoy, así de cómo, sí, de cómo crear, inculcar valores formales y cómo no caer en el cliché o cómo dar algo que los estudiantes se puedan agarrar también, porque ese es el problema también del diseñador solitario que tiene que inventarse el mundo desde cero, de alguna manera no tiene esta ventaja, que era la que yo quería mostrar que tenían los artistas en este mundo inconsciente, donde de alguna manera te permitía crear mucha complejidad porque tenías toda una tradición que te daba ciertas pautas que tú podías seguir. Yo creo que se tiene que recuperar de alguna manera también. A mí me interesa mucho, también me estaba mostrando sobre el Solar Punk, que hay estos como universos meméticos. Entonces yo creo que una solución también podría ser esa, ayudar a los estudiantes cómo crear estos universos meméticos formales, cómo desarrollar no solamente objetos en sí, pero crear universos enteros. Eso sería, digamos, un proyecto interesante, cómo crear universos estéticos, no solo objetos particulares. Sí. Súper, Juan. Vale, muchas gracias. Excelente. Bueno, tenemos un reto ahí muy interesante. En el chat, pues no tenemos preguntas. Parece que todo quedó claro. Ojo, quedó claro. Oh, sí, no hay comentarios, no hay preguntas. Bueno, Juan, nuevamente agradecerte este espacio, esta charla, este tema que nos has traído el día de hoy, muy interesante. Y pues a todos los asistentes, invitarlos nuevamente a seguir conectados de las actividades que tenemos en el marco del encuentro diseño. Esta tarde al mediodía tenemos una charla virtual de una diseñadora española que se llama Inma Carpena a las 12 del día. Están todos cordialmente invitados. También será transmitida por acá por el canal de YouTube Uninorte Académico. Y mañana miércoles tenemos una charla virtual también con uno de nuestros egresados del programa de diseño industrial a las 12 del mediodía, Tarek El Neser. Él nos va a estar contando pues su experiencia como profesional, como egresado, también por el canal de YouTube. Y a las 2:30 de la tarde tenemos la charla con una invitada que nos va a hablar sobre branding y creación de contenido, Paola Casa. Entonces, pues muy invitados a que sigan conectados de todas las actividades que tenemos en el marco del encuentro de diseño. Aprovecho este espacio para agradecerle a todos los chicos y chicas de los grupos estudiantiles Color House y Createc, quienes se han encargado de organizar todo este evento, todas estas actividades, tanto las actividades virtuales como las presenciales. Así que, pues muchísimas gracias, felicitaciones por todo el trabajo que han realizado. Y bueno, nuevamente invitarlos a que sigan conectados con nuestras actividades que tenemos a lo largo de esta semana. Cualquier información pueden seguir las cuentas de los grupos estudiantiles, Color House, _UN, Colortec, Createc, perdón, _UN, para que se enteren de toda la programación que tenemos en el marco del encuentro de diseño. Juan Camilo, muchas gracias nuevamente por este espacio. Espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Y bueno, un feliz día para ti y un feliz día para todos los asistentes. Muchas gracias. Dale, gracias, Mauricio, por invitarme. Vale, luego. Gracias a todos. Chao. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides